Se ha estado mencionando mucho la palabra reformado, reformado, somos reformados. En el mundo evangélico, en sentido general, muchos tienen la impresión de que los reformados apagan el espíritu, de que los reformados tienen mucha cabeza y poco corazón, de que nosotros no le damos la importancia de vida a la persona del Espíritu Santo, que no promovemos en los creyentes una dependencia real en el Espíritu Santo. Y dado que el Espíritu se asocia con el fuego, la idea que viene a la mente de muchos cuando escuchan la palabra reformado es la de un culto de adoración frío y apagado. Mucho orden y poca vida. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente, fui a predicar a un estudio bíblico en un hogar, y se me sentó al lado un señor, hermano, y me pregunta, ¿y de qué iglesia eres tú? Y yo le dije, de la iglesia bautista. Ah, ustedes son los fríos. Yo le dije, perdóname, pero tú nunca has estado en mi iglesia. ¿Cómo tú sabes que mi iglesia es una iglesia fría? No, pero no se ofenda. Porque la Biblia dice, sean fríos o sean calientes. El problema es ser tibio. Obviamente una exégesis del texto un poco extraña, pero lo cierto es, mis hermanos, que esto no deja de ser algo irónico. Porque fue precisamente debido a la reforma protestante del siglo XVI que la doctrina del Espíritu Santo fue colocada de nuevo en el lugar que le correspondía en la teología. Porque durante la Edad Media la obra del Espíritu Santo fue innecesaria. La obra del Espíritu Santo fue reemplazada por un sistema sacramental, el sistema sacramentalista del catolicismo romano. Los sacramentos eran como una especie de tuberías a través de las cuales fluye la gracia de Dios, de manera que dentro de ese sistema de salvación la obra del Espíritu Santo era innecesaria. Al niño lo bautizaban y ese bautismo le limpiaba el pecado original. Y luego ese niño que iba creciendo iba lidiando con el pecado, pero para eso estaban todos los demás sacramentos. Así que el católico no tenía que depositar una fe personal en Cristo para ser salvo. Él solamente tenía que depositar su fe en la iglesia y en los sacramentos. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de la fe del carbonero, pero eso es una expresión que se usa para hablar de aquel hombre a quien le preguntan, ¿tú eres creyente? Claro que sí. ¿En qué tú crees? Lo mismo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? Lo mismo que yo creo. En otras palabras, no había nada que definir, porque el católico romano no tiene que creer en Cristo. El católico romano tiene que creer en la iglesia. Es por eso que un historiador señala que en muchos sentidos podemos decir que la reforma como un todo no fue otra cosa que una lucha por rescatar esta línea del credo niceno. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. De hecho, si hay un distintivo en la teología de Calvino, lo decíamos en el tiempo de preguntas y respuestas, es precisamente la importancia que él le da a la obra del Espíritu Santo, tanto en la salvación como en la santificación. Tanto así que un teólogo de la talla de Benjamin Warfield decía que Calvino puede ser llamado con toda propiedad el teólogo del Espíritu Santo. Ahora, antes de pasar a considerar la obra del Espíritu Santo en la salvación y en la santificación del creyente, es necesario que nos detengamos por unos minutos a ver la enseñanza de la Biblia acerca de la condición del hombre en su estado caído, porque ese es el punto de partida. Déjame decirte algo, si tú no tienes una teología correcta con respecto a la condición del hombre pecador, tú no vas a tener una teología correcta con respecto a todo lo demás. Porque un entendimiento defectuoso del pecado, un entendimiento defectuoso de las consecuencias del pecado
en el hombre, inevitablemente producirá un entendimiento defectuoso del Evangelio y un entendimiento defectuoso de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál era la percepción que se tenía del pecado durante la Edad Media, sobre todo en aquellos años anteriores a la Reforma Protestante? Bueno, todo lo que han leído alguna vez una biografía de Martín Lutero, probablemente saben que los confesores de Lutero le tenían pavor, porque Lutero se pasaba horas y horas y horas en el confesionario confesando al dedillo con detalles cada uno de sus pecados. Y cuentan sus biógrafos que muchas veces pasaba que Lutero salía del confesionario y al poco rato volvía de nuevo porque se acordaba de un pecado que él no había confesado o porque no estaba del todo seguro que el arrepentimiento que él había expresado en el confesionario era del todo real. Así que ustedes se pueden imaginar cada vez que uno de estos confesores dice, ¡ay, viene Lutero! Eran horas y horas confesando el pecado. De manera, mis hermanos, que Lutero no tenía una perspectiva ligera y superficial del pecado. Sin embargo, dice un historiador que aunque Lutero conocía que el pecado era un problema severo, al mismo tiempo no tenía una idea muy clara de cuán profundo era el problema. Él sabía que el pecado era un problema, que era un problema serio, pero él no sabía del todo cuán profundo era ese problema. Es lo mismo que pasa en el día de hoy. Tú le predicas el evangelio a una persona y le dices, todos somos pecadores. Sí, yo sé que todos somos pecadores. Nadie es perfecto. ¿Han oído eso? Nadie es perfecto. Yo sé que tengo debilidades aquí y allá, pero la verdad es que eso es algo que yo pudiera manejar con un poco de ayuda y de motivación. Dame el programa correcto y yo me encargo del resto. Bueno, esa era la perspectiva que muchos tenían del pecado en los días de Lutero, pero enseñando las Escrituras, andando el tiempo, Lutero se dio cuenta que el problema del ser humano es mucho más profundo, porque el pecado ha dañado nuestra personalidad desde su misma raíz. Por eso es que hablamos de la depravación total o la depravación radical. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. Cuando decimos que el hombre está totalmente depravado o que el hombre está depravado desde su raíz, no estamos diciendo que todos los seres humanos son todo lo malo que pueden llegar a ser. No, tú puedes ser peor todavía de lo que eres. No es que somos todo lo malo que pudiéramos llegar a ser. Hay personas que son más malas que otras. Lo que estamos diciendo es que el problema del pecado nos ha afectado en todas nuestras áreas. El pecado afectó nuestro intelecto, el pecado afectó nuestras emociones, el pecado afectó nuestra voluntad, el pecado lo ha afectado todo. Así que no es motivación lo que necesitamos para resolver ese problema, es una nueva vida. Lo que necesitamos es un nuevo corazón. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Somos esclavos de nuestras pasiones, somos enemigos de Dios, somos totalmente impotentes para inclinarnos a nosotros mismos a querer buscar la gloria de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que en el mundo entero no hay un solo hombre que busque a Dios. A veces yo oigo personas que dicen, fulano está visitando nuestra iglesia, tú sabes que él está buscando a Dios. No, nadie está buscando a Dios. Pablo dice que no hay un solo hombre en el mundo que esté buscando a Dios. No hay un solo hombre en el mundo que sea bueno. Y más adelante en el capítulo 8 dice Pablo que los designios de la carne, es decir, los pensamientos que produce nuestra naturaleza no regenerada, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa fue en esencia la gran controversia que hubo entre Erasmo de Rotterdam, un teólogo católico, y Martín Lutero.
En 1524, Erasmo escribió una obra titulada La libertad de la voluntad, en la que Erasmo admite que hay en el hombre una pereza, una vagancia espiritual que le dificulta acercarse a Dios. Pero, dice Erasmo, podemos y debemos tomar la resolución de esforzarnos por escapar de esa dejadez y de esa apatía. Si nosotros lo hacemos, Dios viene en nuestra ayuda. ¿Saben lo triste? Que hay muchos evangélicos que creen eso en el día de hoy. O sea, hay muchos evangélicos que son católicos romanos en su teología. Yo doy el paso y entonces Dios viene a mi rescate. Al año siguiente, 1525, Lutero le responde a Erasmo en una de sus obras más importantes, La esclavitud de la voluntad, de servo arbitrio, y de hecho ese libro está en español, en la que Lutero argumenta que aunque el hombre escoge lo que él desea hacer, su voluntad está tan dañada por causa del pecado que es imposible que el hombre escoja lo que debe hacer. ¿Vieron la diferencia? Tú siempre escoges lo que quieres hacer, pero el hombre en su pecado nunca puede escoger lo que debería escoger. En otras palabras, donde Erasmo veía debilidad, Lutero veía imposibilidad. Esa es la gran diferencia. Mis hermanos, nuestro corazón se inclina hacia lo que ama, y en nuestro estado natural no regenerado, nadie ama a Dios. Juan capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres aman las tinieblas, los hombres aman su prisión. Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El problema es que el pecado ha dañado tan profundamente nuestra percepción de la realidad que ni siquiera podemos darnos cuenta de lo pecaminosos que somos. No podemos percibir en su justa dimensión la pecaminosidad del pecado. Y por esa misma razón no podemos apreciar lo que Dios nos ofrece en Cristo de pura gracia por medio de la fe sola, a menos que Dios abra nuestros ojos por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo entender la condición del hombre es lo que nos ayuda a entender la necesidad de la obra del Espíritu Santo? Charles Finney, un hombre que impactó tremendamente el evangelicalismo del siglo XX y de muy mala manera, decía que la regeneración no es una obra del Espíritu Santo. La regeneración es una decisión del pecador, y lo que debe hacer el predicador es persuadir al pecador para que él tome su decisión de manera que él pueda ser regenerado. No, mi hermano, la regeneración no está en manos tuyas, ni en manos mías, ni en manos de nadie. La salvación no es un esfuerzo conjunto entre Dios y el pecador. No, la salvación es un rescate divino de principio a fin. Dios tiene que tomar la iniciativa para darle vida a un muerto por su Espíritu, Señor y dador de vida, como dice el credo niceno. Martín Lutero escribió muy atinadamente en su Catecismo Menor: creo que ni por mi propia razón ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo. ¿Oyeron eso? Déjenme repetirlo otra vez por si estaba dormido. Creo que ni por mi propia razón ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, Señor nuestro, o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe. El Espíritu Santo.
Ahora, mis hermanos, nosotros no creemos eso porque lo diga San Lutero o porque lo diga San Calvino. Nosotros creemos eso porque la Biblia lo enseña claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A menos que el Espíritu Santo imparta nueva vida con nuevos deseos, con nuevas inclinaciones, jamás decidiríamos por nosotros mismos venir a Cristo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Oyeron eso? Enviaré a mi espíritu. Y yo creo que ese era el pasaje que el Señor Jesucristo tenía en mente cuando estaba hablando con Nicodemo. Y le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. En otras palabras, dos padres pecadores engendran hijos pecadores, como decíamos ayer, ¿verdad? El impío. Se ve muy lindo el niño, pero es un impío. Dos padres pecadores engendran hijos pecadores. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. No es un mero cambio de fachada, no es un barniz de decencia lo que necesita el pecador. Él necesita una transformación radical en el asiento mismo de su personalidad, que derrita su corazón endurecido y produzca un cambio de 180 grados en la inclinación de sus afectos. Es a eso que la Biblia llama regeneración. Cristo nos envía su Espíritu Santo para que Él imparta en nosotros nueva vida, de tal manera que el amor supremo que antes nos teníamos a nosotros mismos quede completamente eclipsado por el deleite superior de amar a Dios. El amor supremo que nos teníamos a nosotros mismos debe ser eclipsado por el amor a Dios. Así que, mis hermanos, no importa cuán persuasivo pueda ser un predicador, ningún ser humano puede producir ese nuevo nacimiento en otro ser humano. Eso no es de sangre, eso no es de carne, eso no es de voluntad de varón, eso no depende de los programas, eso no depende de las actividades que se llevan a cabo en la iglesia. Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Ahora, Él no hace esa obra en un vacío. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos cuál es la condición del pecador que hace necesaria la obra del Espíritu Santo. Ya vimos en segundo lugar la obra que hace el Espíritu Santo en la regeneración para que ese pecador pueda ser salvo. Veamos ahora en tercer lugar la predicación de la palabra como el medio a través del cual el Espíritu Santo hace su obra. El Espíritu y la palabra, ese fue el lema de esta conferencia. El Espíritu obra por medio de la palabra. Alguien puede estar pensando aquí: bueno, si el pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita que el Espíritu Santo lo regenere para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces, ¿para qué le predicamos el Evangelio a los inconversos? ¿Qué sentido tiene tratar de persuadir a un muerto para que abandone su vida de pecado y venga a Cristo? Mis hermanos, esto es de verdad, es como tratarle de venderle seguro de vidas a un cadáver. Las mismas posibilidades que tú tienes para que un cadáver en la morgue te compre un seguro de vida, es la misma posibilidad de que tú, predicándole la palabra a un pecador, él venga a Cristo. Entonces, ¿para qué predicamos? Bueno, Pablo responde esa pregunta en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Pablo dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Es una locura tratar de salvar a pecadores que aborrecen a Dios, que están muertos, que están ciegos. Es una locura, pero es a través de esa locura que Dios hace su obra para exaltar su poder. La predicación de la palabra es el instrumento designado por Dios para que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nosotros. Dice en Santiago 1:18 que nuestro Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y Pedro dice en su primera carta que fuimos renacidos, es decir, fuimos regenerados, fuimos nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Ven la conexión? Es el Espíritu Santo que produce el nuevo nacimiento. Y Él actúa en conjunción con la proclamación del Evangelio. Eso es básicamente lo que Pedro está diciendo aquí. Pero hay un pasaje del Nuevo Testamento que nos explica todavía con más detalle qué es lo que hace el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Yo les pido por favor que vayan conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 3. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está encubierto, es decir, el impío no puede verlo, no puede entenderlo. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El problema del hombre incrédulo, dice Pablo, es que está completamente ciego al resplandor de la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Es por eso que el pecador prefiere entretenerse con las cosas pasajeras de este mundo antes que aceptar lo que Dios le ofrece de pura gracia. En nuestro país llegaron los españoles, también hace 500 años, poquito más, y le cambiaban a los indios espejitos por oro. Los indios veían el espejito y veían el oro y decían: esto parece más bonito, y le daban oro, y los españoles le daban espejitos. Bueno, el incrédulo está todo el tiempo cambiando espejitos por oro, todo el tiempo. Lo tienen embobado con las cosas pasajeras de este mundo. Él no puede ver la gloria de Cristo tal como esa gloria es revelada en el evangelio, porque él está ciego, y por supuesto el diablo hará todo lo que esté a su alcance para que él siga ciego. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no puedan ver el qué. ¿Qué es lo que el diablo no quiere que el incrédulo vea? ¿Qué dice el texto? La gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. Él lo va a decir más adelante, más claro, en el versículo 6. Porque Jesucristo es la imagen de Dios, Satanás no quiere que los incrédulos vean esa gloria. Porque ¿saben qué pasaría si el incrédulo puede ver la gloria de Jesús? ¿Sería transformado? Eso es lo que dice en el versículo 18 del capítulo anterior. Pablo dice: ahora nosotros que ya somos cristianos, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, es mirando la gloria de Jesús que el creyente es transformado de gloria en gloria, pero es mirando también esa gloria que el impío es transformado. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, cuando de repente se le apareció Jesús al mediodía, y dice que su resplandor era más brillante que la luz del sol. Pablo vio la gloria de Jesús y cambió radicalmente de ser un
perseguidor de la iglesia, a ser un santo predicador del evangelio. ¿Cómo ocurrió esa transformación en la vida de Saulo de Tarso? Él vio su gloria, vio la gloria de Cristo. Bueno, mis hermanos, para que el pecador sea regenerado, para que el pecador sea hecho una nueva criatura, él tiene que ver lo que ahora no ve. Él tiene que ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, tal como ocurrió en la vida de Pablo. La buena noticia es que no tenemos que pasar por la misma experiencia. Perdón, no tenemos que pasar por la misma experiencia que Pablo pasó para ser transformados. Porque esa gloria que Pablo vio en el camino a Damasco es la que Dios nos revela en el Evangelio. Vean una vez más los versículos 3 y 4. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa gloria está allí en el evangelio, pero el hombre natural, el hombre no regenerado, no puede percibirla a menos que su entendimiento sea iluminado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace eso en el contexto de la predicación del evangelio. Sigan leyendo, versículo 5. Dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No, espérate, Pablo, espérate, porque ahora me perdí. Tú me acabas de decir que el pecador está ciego, que él no puede ver la gloria de Dios que se revela en el evangelio. Entonces, ¿para qué tú me predicas el evangelio? ¿Para qué le predicas el evangelio a los incrédulos? Aquí está la respuesta de Pablo. ¿Saben por qué yo predico? Porque Dios, en el contexto de la predicación, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, cuando el evangelio está siendo proclamado por hombres comunes y corrientes como nosotros, el Espíritu Santo viene a los pecadores elegidos que están sentados allí en la congregación y le dice: sea la luz. Y de repente ese pecador ciego, muerto, puede ver por primera vez en su vida lo que nunca antes había visto: que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria que le hace el ser más atractivo, más maravilloso, más hermoso de todo el universo. Decía el reformador William Tyndale: cuando Cristo es predicado de esa manera, los corazones empiezan a ablandarse y a derretirse ante la abundante misericordia de Dios y la bondad de Cristo. Y después añade: cuando se predica el evangelio, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y abre los ojos de sus corazones, produciendo fe en ellos. Cuando las conciencias cargadas sienten y prueban lo dulce que es la muerte amarga de Cristo. ¡Wow! ¡Qué expresión! Cuando los pecadores sienten y prueban lo dulce que es la muerte amarga de Cristo y lo misericordioso y amante que es Dios, entonces por primera vez en su vida empiezan a amar. ¡Wow! Miren, yo no sé ustedes, pero esto a mí me anima para predicar. Si yo creyera de verdad que la predicación que la regeneración está en manos del pecador, yo me bajaría del púlpito. ¿Y qué caso tiene?
Yo predico con confianza porque yo sé que al momento de predicar este poderoso evangelio, leí el hermano Raúl, el evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando uno predica esta potencia de Dios, es porque es potente el evangelio, porque el Espíritu Santo viene a través del evangelio y comienza a decir a ti, a ti, a ti, sea la luz, despierta, despierta, despierta. Yo recuerdo cuando yo comencé a ir a la iglesia por primera vez, y era una de estas iglesias que hacían llamados y no sé qué, y yo estaba sentado ahí. Me acuerdo que predicaron de Sansón, y decía el predicador: Sansón era un hombre que Dios había abandonado. Y yo decía dentro de mí: yo soy uno que Dios abandonó. Y llamaba a este hombre al frente y decía: vengan, vengan al frente, vengan y conviértanse. Y yo agarrado, me acuerdo como ahora, no me voy a parar de aquí, yo no quiero esto. Y lloraba porque veía la carga punzante de mi pecado, pero no me quería convertir. Sin embargo, un buen día lo vi tan claro que después me preguntaba: ¿y cómo fue que yo no vi esto antes? Porque fue ese día que Dios vino a mí y dijo: sea la luz, sea la luz. De manera que la respuesta del pecador al arrepentirse y creer, eso depende enteramente de la obra previa del Dios Trino en nosotros. El Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que Cristo fuera nuestro representante. ¿Recuerdan? Lo vimos en la prédica anterior. Efesios 1:3, todos los creyentes fuimos escogidos en Cristo, predestinados en Él para ser adoptados en la familia de la fe. Todo eso sucedió en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, pero hace 2000 años Dios el Padre envió a Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que el Hijo se hiciera hombre y nos redimiera a través de su muerte en la cruz. Y ahora siglo XX, o quizás siglo XXI, todo eso vino a ser una realidad personal en tu vida, cuando Cristo envió a su Espíritu Santo para darte vida. El Padre te escogió en la eternidad. Cristo murió hace 2000 años, y el yo no sé cuánto, de no sé qué mes, en cualquier año, yo no sé cuándo fue que te convertiste. Cristo envió su Espíritu Santo, personalmente lo envió, lo voy a ver ahora, y le dijo: llegó el momento, rescátalo, dale vida, ábrele los ojos, y tú te convertiste. Por supuesto, tú no estabas para nada consciente de que todo eso estaba sucediendo detrás de la escena. Tú no sabías eso. Tú simplemente te arrepentiste de tus pecados. Tú creíste en Jesús. Pero detrás de la escena, ahí estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, atrayéndote a la cruz del Calvario con cuerdas de amor. El Padre envió al Hijo hace 2000 años para que muriera por ti, y habiendo sido entronado en los cielos después de su ascensión, el Hijo envió a su Espíritu para que tú pudieras vivir y para que tú pudieras creer y ser unido a Él por la fe. Ese es el argumento de Pedro en el sermón que predicó el día de Pentecostés. Escuchen esto. Yo no sé cuántas veces has leído Hechos 2, el sermón de Pentecostés, el apóstol Pedro, pero espero que no te pierdas este detalle. Pedro le dice a los judíos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No sé si entendieron, pero ¿a quién fue que el Padre le prometió el Espíritu Santo? Vean el texto. Lo dice el texto, no hay que ser un experto en griego, como saber español. ¿Qué dice el texto? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra
de Dios, ¿quién? ¿Quién? No sean tímidos o están dormidos. ¿Quién? Jesús. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién? Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. Decía Carl Henry, un pensador del siglo XX, que en la Biblia Dios comparte con nosotros su privacidad. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo en este texto. Dios está descorriendo un poco la cortina para que podamos ser testigos de una conversación que hubo entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Cuando ninguno de nosotros pensaba existir, Dios el Padre le hizo una promesa a Dios el Hijo. Dios el Padre le dijo al Hijo: tú vas a ir a la tierra, tú te vas a hacer hombre y vas a morir en una cruz y vas a salvar a pecadores que ahora me odian, pecadores que no van a querer saber de mí. Pero yo te prometo algo, hijo mío, yo te daré por herencia a las naciones. Yo te lo prometo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero Padre mío, ¿cómo será eso? Si ellos no quieren creer en ti, yo te prometo algo, hijo mío, ve, muere en la cruz, que yo voy a enviar al Espíritu Santo para que Él haga esa obra en el corazón de los pecadores. Dios el Padre le hizo esa promesa a Dios el Hijo. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Pídeme, le dice Dios el Padre, pídeme y te daré hasta argentinos te voy a dar, hasta los confines de la tierra, hasta el extremo del cono sur, te voy a dar hijos tuyos. Por eso es que en Isaías 53 dice del siervo sufriente: cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje, él verá herederos, vivirá por largos días y la voluntad de su Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Pon tu nombre ahí. Tú eres el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gracias, hermano, por ese aleluya. Los pentecostales secuestraron el aleluya y el amén. Aleluya, gloria al Señor. Dios el Padre le prometió a Dios el Hijo que su muerte en la cruz no sería en vano. Dios el Padre se lo prometió. Él habría de ver el fruto de la aflicción de su alma y él quedaría satisfecho. Él tendrá una gran descendencia, él verá linaje, dice Isaías. Hombres y mujeres de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que serían justificados en la presencia de Dios al reconocerle a Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo habría de establecerse ese dominio mundial que el Padre le prometió al Hijo? ¿Cómo es que su muerte en la cruz iba a producir tanto fruto? ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Esténse tranquilos, esperen, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Argentina, hasta lo último de la tierra. Lo que el Señor está diciendo aquí es: mis discípulos irán por todo el mundo predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, enviado por Cristo mismo después de su ascensión, por la promesa que el Padre le había dado para aplicar su obra de redención en el corazón de los escogidos. Es a eso que se refiere Pedro en el sermón de Pentecostés, cuando dice que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice el teólogo Sinclair Ferguson que es como si Jesús se hubiera presentado delante del Padre cuando ascendió a los cielos, luego de su muerte y de su resurrección, y le hubiera dicho: Padre, tú prometiste darme por herencia las naciones, y mi muerte en la cruz, tú me dijiste que iba a producir mucho fruto. Ahora, Padre, permíteme enviar a la persona del Espíritu Santo a capacitar a los míos con poder, de modo que su predicación pueda ser eficaz y muchos puedan venir a mí en arrepentimiento y fe. ¿Ven cómo Dios comparte su privacidad? Mis hermanos, ustedes se dan cuenta de lo sorprendente que es todo esto.
Nuestro Señor Jesucristo, que reina con poder a la diestra del Padre, Él envió a su Espíritu Santo mientras escuchábamos el Evangelio, sentados en una iglesia simple y sencilla, por un predicador común y corriente. Y mientras escuchábamos el Evangelio, el Espíritu Santo vino a ti y te dijo: vive. Y tú lo viste tan claro, tan claro. Yo vuelvo y repito, ninguno de nosotros estaba consciente de que todo eso estaba sucediendo. Yo me acuerdo, yo era un agnóstico, toda mi adolescencia era un agnóstico, igual que mi papá. Nos educó para ser incrédulos. Él nos educó para ser incrédulos, como él. Y de repente, una amiga y yo, que ahora es mi esposa, comenzamos a leer la Biblia con casi 18 años de edad. Y fue tan claro. Yo abrí este libro y decía: es que esto no puede ser, este libro es increíble. ¿Dónde estuvo este libro todo ese tiempo? Y sin haber leído a Josh McDowell, yo no creía ya en la evolución. Sin haber leído el libro de apologética, yo creía en Adán y Eva, y yo creía que Cristo era Dios, y yo creía que Cristo había muerto en la cruz por mis pecados. ¿Qué pasó ahí? Que el Padre me había escogido desde antes de la fundación del mundo. El Hijo murió por mí, y en su momento preciso le dijo al Espíritu Santo: es tiempo, ve, ábrele los ojos y dale vida. Mis hermanos, es por medio de la fe que nos aferramos a Cristo. Alguien me preguntaba: ¿se pierde la salvación? Óyeme esto. Es por medio de la fe que nosotros nos aferramos a Cristo, pero Él nos tiene aferrados por su Espíritu. No existe posibilidad alguna de que alguien pueda separarnos de Él. ¿Por qué? Que no depende de mí, no depende de ti. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Como dice el teólogo escocés Thomas Boston, si solo fuera el niño el que se sujetara a la nodriza, él pudiera cansarse después de un tiempo, soltarse y caerse, pero si ella tiene sus brazos alrededor del niño, él no corre ese peligro. Así que a pesar de cualquier interrupción pecaminosa que pudiera suceder en el ejercicio de la fe, aún así la unión con Cristo permanece segura debido a la morada constante del Espíritu Santo. Y esa nueva vida impartida por el Espíritu a través de la predicación del Evangelio, ¿saben cómo es nutrida? ¿Saben cómo es fortalecida? De la misma manera como empezó. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Cómo te convertiste cuando Dios abrió tus ojos para que tú puedas ver la belleza de Jesús, para que tú pudieras ver su gloria en el Evangelio? ¿Sabes cómo tú creces en santidad? No es poniéndote más reglas que lo que la Biblia pone. Ese es el gran error del legalismo. La forma en que los creyentes de verdad crecen en santidad es contemplando su gloria. Contemplando nosotros todo como en un espejo la gloria del Señor, el texto que citamos, 2 Corintios 3:18, contemplando nosotros todo como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú te conviertes en lo que adoras. Si Cristo es el objeto de tu adoración, poco a poco serás transformado como Él. Tú te conviertes en lo que adoras. Léete el Salmo 115, donde dice que los idólatras son semejantes a sus ídolos. Bueno, nosotros también somos semejantes a aquel que es el objeto de nuestra adoración. Mientras más admires a Jesús, mientras más hermoso parezca a tus ojos, más despreciable será el mundo para ti. Es por eso, mis hermanos, que nuestra tarea
Pastores, nuestra tarea no es hacer que las ovejas se fijen en nosotros o dependan de nosotros. El corazón de nuestro trabajo es predicar fielmente el Evangelio para que la gloria de Cristo que allí se revela pueda ser claramente expuesta delante de todos. Ustedes recuerdan, los que no tienen tanta edad, tal vez lo han visto en fotografías, en la Guerra Fría, cuando todas las naciones querían desarrollar la potencia atómica. Había una obsesión con esto y los científicos iban al desierto y allí se ponían unos lentes, ¿recuerdan? Unos lentes especiales y se ponían a una distancia segura para ver explosiones atómicas. No sé si han visto esas fotografías, pero se veían estos científicos allí viendo si la detonación iba a ser eficaz y si de repente salía ese hongo de luz e iluminaba toda la faz de estos científicos. ¿Saben qué, mis hermanos? Nosotros nos reunimos como iglesia cada domingo a hacer lo mismo. Nosotros nos congregamos cada domingo en medio del desierto de este mundo a contemplar todos juntos el brillo de la gloria de nuestro Salvador, tal como se revela en el Evangelio y que es infinitamente más intenso que 1.000.000 de bombas atómicas. Y estamos allí contemplando su gloria. Y cuando podemos ver su gloria, somos transformados. Es irónico entonces que se catalogue como frío y carente del Espíritu un servicio de adoración en el que la predicación de la palabra ocupe un lugar central y tenga preeminencia por encima de todo lo demás. De hecho, no es una ironía, esto es una tragedia, porque es en el contexto de la predicación de la palabra en la que el Espíritu Santo obra con poder para salvar a los pecadores y para transformar gradualmente a los creyentes a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador. La imagen de nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Qué dice el Señor en Juan 16:14? Yo voy a enviarles al Espíritu y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y dónde está eso? Aquí revelado. Y la labor nuestra como predicadores es desenterrar estos tesoros que están aquí y enseñárselos a la iglesia. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en tu iglesia? Regresa a la pureza del Evangelio que defendieron los reformadores, para que Dios y solo Dios reciba toda la gloria al proclamar que la salvación es solo por gracia, es solo por fe y es solo por Cristo. Predique ese Evangelio. No te canses de predicar ese Evangelio. Hermanos, es triste cuántas iglesias en el día de hoy vamos a experimentar el Espíritu Santo. 10 horas de canto y 5 minutos de predicación. No, a ti te pueden manipular de esa manera. Tú vas a ser manipulado, pero tú no vas a ser transformado. Porque el Espíritu Santo está donde su palabra es expuesta. Allí es que opera el Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, que el Señor continúe levantando más púlpitos en toda América Latina, que en vez de entretenerse con boberías, en vez de tratar de moralizar a los creyentes, hay muchos púlpitos que están tratando de moralizar a los creyentes, sean buenos. O someterlos a una especie de terapia psicológica colectiva. Que prediquen el Evangelio de la gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el Señor y el dador de vida. Y que nadie se confunda. Los que me conocen
Saben que una de las cosas que más me gustan hacer en la iglesia es cantar. Yo no estoy contraponiendo aquí los cantos a la predicación. Yo estoy diciendo que esta palabra debe tener preeminencia, la predicación de la palabra debe tener preeminencia, porque aún es esto lo que nos prepara para cantar apropiadamente al Señor. Como dice el puritano Richard Sibbes, y con esta cita concluyo: si queremos más del Espíritu, debemos estudiar el Evangelio de Cristo. Cuanto más aprendamos de Cristo, más recibiremos del Espíritu. Cuanto más se revelen las riquezas de Cristo en la iglesia, mayor será la presencia del Espíritu en ella. Cuanto más se predique acerca de la gracia y el amor de Dios que hallamos solo en Cristo, mayor será la presencia del Espíritu en ese lugar. Oh, que Dios bendiga su palabra para la edificación y el fortalecimiento de nuestras almas, al contemplar la gloria, la belleza, la hermosura de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de predicar una vez más, una vez más. Era todo lo que te pedíamos, Señor, una vez más, para predicar tu palabra. Padre, gracias por lo que estás haciendo aquí en Argentina. Oh Señor, que esta obra no se detenga. Oh Padre, bendice las iglesias aquí representadas y levanta otras que todavía ni existen. Iglesias donde se predique tu palabra, iglesias donde Cristo sea exaltado, donde hombres se suban al púlpito no a manipular, no a moralizar, no a psicologizar. Hombres que se paren en el púlpito en el poder del Espíritu Santo para predicar la gloria de la faz tuya en Jesucristo. Oh Padre bueno, concédenos ver esto aquí en Argentina y en toda América Latina y en todo el mundo hispanoparlante, hasta que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria. Y cuando estemos en el cielo, que en toda esa multitud, Señor, hayan muchos hablando en español. Alabado sea tu nombre y alabado sea el Cordero. Amén.